La historia oculta de los motores de agua, innovación perdida o artefacto suprimido. ¿Qué tal si el agua hubiera sido la clave para impulsarlo todo, desde nuestros automóviles hasta nuestros hogares? Imagina un mundo donde un motor limpio y eficiente, movido únicamente por agua, hubiera revolucionado nuestra relación con la energía. Pero, ¿por qué esta idea nunca alcanzó su totalidad? ¿Fue una tecnología limitada o, peor aún, suprimida por quienes temían perder su dominio energético? Prepárate para descubrir una de las historias más fascinantes y misteriosas de la ingeniería. Hoy exploraremos los motores de agua, su nacimiento, ascenso y su abrupta y enigmática desaparición. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo vivía un cambio radical. La industrialización avanzaba con gran velocidad. El carbón y el petróleo dominaban como las principales fuentes de energía y las innovaciones tecnológicas parecían no tener fin. Fue en este contexto donde nació una idea revolucionaria: los motores de agua. Uno de los primeros pioneros fue Nikolaus Otto, conocido por desarrollar el motor de combustión interna de 4 tiempos. Más adelante, surgieron ingenieros visionarios que comenzaron a experimentar con motores capaces de funcionar utilizando solamente agua, o más bien, el hidrógeno contenido en ella. Por ejemplo, Stanley Meyer, un inventor controversial, afirmó que había diseñado un coche que usaba agua como combustible, separando el hidrógeno y el oxígeno para generar energía con emisiones casi nulas. Pero la pregunta clave era: ¿cómo funcionaban estos motores? Aunque los detalles técnicos variaban entre inventores, el principio básico consistía en la electrólisis, un proceso en el que la electricidad separa las moléculas de agua para liberar hidrógeno, un potente combustible. Imagínalo, una máquina que funcionaba casi mágicamente con agua como la única fuente necesaria. Sin embargo, esta tecnología más tarde enfrentó más dudas que entusiasmo, en parte debido a su potencial disruptivo. En sus primeras etapas, los motores de agua encendieron la chispa de la curiosidad y el asombro. Inventores y visionarios presentaban prototipos en ferias científicas, mientras que periódicos hablaban del potencial de esta tecnología verde mucho antes de que el término se popularizara. Se decía que estas máquinas podían cambiar el juego para siempre, eliminando la necesidad de combustibles fósiles, reduciendo la contaminación y cambiando por completo nuestra forma de vida. El motor alimentado por agua no solo prometía ser un beneficio para el medio ambiente, sino también un golpe contra los monopolios energéticos que controlaban la narrativa industrial de la época. Entonces, ¿por qué esta invención no llegó a masificarse? Aunque la idea inicial provocó entusiasmo, el motor de agua pronto enfrentó un camino lleno de obstáculos. Alegaciones de ineficiencia tecnológica, falta de financiamiento adecuado y una sociedad completamente adaptada a los combustibles fósiles frenaron su avance. ¿Pero estas razones eran realmente legítimas? Es imposible hablar de los motores de agua sin considerar el contexto económico y político de la época. Durante los años en que esta tecnología emergía, la industria petrolera estaba en pleno apogeo. Gigantes como Standard Oil controlaban el suministro y precio del crudo, fortaleciendo su posición como pilar indiscutible en la economía mundial. Ahora bien, imagina ser un magnate del petróleo y escuchar sobre una máquina que podría hacer tu producto irrelevante. Fierce campañas de descrédito no tardaron en aparecer. Inventores como Stanley Meyer enfrentaron demandas legales, acusaciones de fraude e incluso ridiculización pública. En un mundo donde el petróleo financiaba guerras, economías y sociedades enteras, un motor de agua representaba más que una amenaza tecnológica. Era un golpe directo al status quo. Además de las presiones corporativas, los gobiernos tampoco parecían interesados en promover esta tecnología. Quizás el miedo a romper relaciones con los gigantes energéticos o el escepticismo hacia una tecnología apenas desarrollada jugaron un papel. Sea como sea, los motores de agua encontraron resistencia en casi todos los frentes.
Es aquí donde la historia toma un giro intrigante. Muchos creen que los motores de agua no desaparecieron simplemente por falta de viabilidad técnica. Las teorías de conspiración sugieren que esta innovación fue activamente suprimida por intereses poderosos que temían perder control sobre sus mercados. Un ejemplo llamativo es la historia de Stanley Meyer, quien alegó haber desarrollado un coche completamente funcional alimentado por agua en los años 80. No solo fue ridiculizado, sino que también enfrentó numerosas demandas legales. En 1998, Meyer murió repentinamente bajo circunstancias que muchos consideran sospechosas, alimentando preguntas sin respuesta sobre si su invención fue despojada intencionadamente del mundo. Sin embargo, no solo Meyer enfrentó desafíos. Patentes relacionadas con motores de agua a menudo eran compradas por grandes corporaciones, solo para ser archivadas y olvidadas. La teoría más discutida sugiere que estas corporaciones adquirían los derechos sobre estas ideas radicales para evitar que amenazaran su hegemonía energética. Por supuesto, también hay quienes argumentan que los motores de agua simplemente no eran prácticos en términos de eficiencia energética y costo de producción. Pero, ¿puede una tecnología revolucionaria caer en el olvido solo por desafíos técnicos o es más probable que influyeran intereses mucho más grandes? Aunque los motores de agua parecen haberse desvanecido de los titulares y los laboratorios científicos, su historia continúa inspirando a aquellos que creen que el progreso tecnológico debe servir a la humanidad, no a los monopolios. Hoy en día, vemos ecos de esa época en tecnologías modernas como celdas de combustible de hidrógeno, que siguen estudiando formas de transformar el agua en una herramienta energética efectiva. Los debates sobre energías limpias y sostenibles son más relevantes que nunca y generan una pregunta importante. ¿Qué oportunidades hemos perdido debido a la supresión o negación de ideas innovadoras? El caso de los motores de agua nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro sistema energético y su futuro. ¿Quién controla las narrativas detrás de las tecnologías que adoptamos o descartamos? Y quizás más importante, ¿cómo podemos asegurar que las ideas que buscan beneficiar al planeta y a la humanidad no sean aplastadas por intereses corporativos? La historia de los motores de agua es un recordatorio del eterno conflicto entre innovación y poder. Desde el entusiasmo inicial hasta el silencioso cierre de esta tecnología, la narrativa levanta preguntas que siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Estos motores representaron una verdadera oportunidad desperdiciada? ¿O realmente carecían de viabilidad técnica? Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero el simple hecho de explorar este capítulo olvidado nos permite cuestionar el estado actual de la innovación. Déjanos con esta reflexión. La historia de los motores de agua no solo es un viaje al pasado, sino también una oportunidad para entender nuestro presente y reimaginar un futuro más sustentable. ¿Quién sabe? Tal vez las ideas suprimidas de ayer sean las soluciones indispensables de mañana. Síguenos en este fascinante viaje, comparte tus pensamientos y ayúdanos a mantener vivas las historias que merecen ser contadas. Porque en la búsqueda del progreso siempre hay más de lo que parece a simple vista. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido.